Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a este canal, JAB Canal 32, transmitiendo desde California, en los Estados Unidos. Hoy precisamente 24 de diciembre del año 22. Hoy que se celebra la Navidad aquí en México desde luego, pero aquí en Estados Unidos también, amigos. Todavía hay mexicanos que lo hacemos. Cenamos con la familia y, pues bueno, repartimos los juguetes para los niños y los regalos para los mayores. Con esa cena familiar muy, muy importante, que es la cena de la Navidad, así como lo recomienda el presidente. Posteriormente lo vamos a poner ese mensaje que dice precisamente un mensaje navideño que nos pone a pensar un poquito, sobre todo la familia que esté reunida, que disfrutemos con ella, aunque sea, dice, una cena modesta, pero que todos estén juntos, papás, hijos, abuelitos y todo. En mi caso, amigos, voy a presumirles un poquito. Yo nací precisamente este 24 de diciembre del año 1932. O sea, a la fecha, hoy, 24 de diciembre del año 2022, pues cumplo los 90 años de vida, amigos. Con un gusto de haber recibido pues ese premio de Dios, ¿verdad? De dejarme vivir hasta esta edad, con mis 5 sentidos, con todas mis facultades, de agradecerles a ustedes que ya tenemos un poquito de años con este programa, saludándolos, tratando de darles las noticias de México, que es lo que nos importa a los que vivimos aquí ya 42 años en este país, pero que tenemos nuestro ombligo allá en Ciudad de México. Así que, bueno, amigos, pues ese es este 24 y voy a compartir con ustedes la página de López Obrador, donde les da el mensaje, nos da el mensaje, y verán ustedes cómo dice ese dirigente social que vino al mundo y que vino a corregir todos los errores y todas las cosas malas, ¿verdad? Que había este dirigente que fue crucificado hace muchos años y que en este día pues fue su nacimiento. Él lo dice, así que respetando todas las religiones, todos los cultos, todo con mucho respeto, ¿verdad? Y desde luego nosotros que creemos en la Navidad, y pues estamos muy contentos. Así que voy a compartir con ustedes la página, mis queridos amigos y amigas, y escuchémosla atentamente. Celebramos todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, la víspera de la Navidad. Es la cena de Nochebuena y es una tradición, una costumbre de México y del mundo religioso, cristiano, católico. Yo, en lo personal, lo recuerdo porque tiene que ver con el nacimiento de Jesús Cristo, que es para mí
el dirigente social más importante que ha existido en la tierra, el que más ha demostrado con hechos, con abnegación, con su vida, el amor por los pobres, el que luchó en contra de la opresión y por eso lo sacrificaron los potentados, los poderosos de su época. Por eso cuando me preguntan, ¿qué religión tiene? Digo, soy cristiano. Y hay muchas denominaciones religiosas, cristianas, pero yo me refiero fundamentalmente a la vida y a la obra de Jesús, porque nos dejó la gran enseñanza del amor al prójimo. Entonces hoy es un día para celebrar, porque nace el defensor más importante de la gente humilde, de la gente pobre, de los humillados. Esa es mi concepción. Desde luego, hay mucho que hablar sobre este tema. Hay, como se dice coloquialmente, amargas navidades, tristes navidades. Yo deseo que todos estemos felices, que tengamos sobre todo salud. Qué importante es la salud. Deseo eso, la salud. Y deseo que, aunque sea una cena modesta, la disfrutemos con toda la familia, porque eso también es muy importante, el reunirnos todos en familia, en la concepción amplia de la familia, porque la familia también tiene que ver con nuestras amistades cercanas. En mi caso, Beatriz, mi compañera, esposa, Jesús, Gonzalo, Andrés, José Ramón, mis nietos, Salomón, Mateo, que van a estar hoy con nosotros. Voy a tener la dicha enorme de reunirme con ellos. Esto es muy importante, el que nos reunamos en familia. Ya hablé de la concepción de la familia amplia y moderna, que incluye amigos, que incluye la diversidad, que incluye a todos. En mi caso, mis familias pues son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho y que me siento muy querido también, muy correspondido. Y a todos, miren, abrazos. Y también a mis adversarios. No odiar, querernos. Podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Hay que querernos. El amor por encima de todo. El amor a nuestros semejantes. Bueno, pero también a la naturaleza, el amor a los animales, el amor a la patria. Aspiro, ya lo saben, a una república amorosa. Ya me llevó todo el tiempo, pero Beatriz tiene cosas también que comentar, que decir. Pues elegimos este nacimiento, que es chiapaneco, y queremos que aprecien la belleza de las piezas. Está el Niño Jesús, María, José, los Reyes Magos, porque también la Navidad es belleza y se hacen muchas cosas hermosas en la artesanía mexicana. Coincido contigo en que la Navidad es para muchos una ocasión de reunirse con los demás, con amigos, con familiares, o también hay quien se duerme temprano
es válido, descansa, porque tiene que trabajar a lo mejor, los de la hotelería, el turismo. A todos mandamos un gran saludo. Nada me gustaría más que esta noche fuera una noche de paz, la Nochebuena, mañana Navidad. Recordar que el amor es el sentimiento, creo, más importante que debemos sentir y el que debemos dar, quizá, más que recibir, dar. Así que estamos cerrando este 2022. Espero que hayan amado mucho, les hayan amado mucho también y estén en paz. Y que esta noche, Nochebuena, en sus casas estén contentos, tranquilos, en paz, dando gracias. Es muy importante dar gracias hasta por lo que no nos tocó, por lo que no nos concedieron, y tratar de vivir con paz y con armonía interior. Gracias a la vida, ¿no? Transmitir a los demás. Desde luego, gracias a la vida, porque la vida no es solo la Nochebuena. Pues deseamos eso. Mira, Deseamos eso. San José, La Virgen. pero San José tiene su bastón de mando. Bastón de mando, miren. Aquí está. Y el niño Jesús, que de hecho no ha nacido hoy, pero lo pusimos porque queremos que vean a un niño Jesús indígena, Tzotzil, de los Altos de Chiapas. Feliz Navidad, pásenla muy bien, un abrazo grande, donde quiera que estén, a nuestros paisanos en Estados Unidos, a los que viven en América Latina, en Europa, en Asia. Este video es para ustedes con mucho cariño de parte nuestra. Y para los pueblos indígenas, la verdad más íntima de México y de América toda. Este es el origen de nuestras comunidades. Por eso, no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación. A lo mejor Sí al amor. una noche para meditar sobre eso. Sí, sí al amor. Y te deseo feliz Navidad también. Yo te deseo lo mismo y te voy a dar al rato un abrazo. No también, una vez. Al rato. Ahora nada más una agarradita de mano. Gracias, los queremos, nos vemos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, les decimos es que hoy, una vez mucho más, gusto escuchar a nuestro presidente, que nos deja siempre con cosas para pensar, ¿verdad? Y a Beatriz, que también se preocupa por nosotros, los que vivimos acá, que no tuvimos oportunidad de defender un poquito a México, ya que pues la época de venirnos estaba mal. Yo lo que hice pues venirme para buscar un poquito más de trabajo. Lo encontramos, este país nos abrió las puertas, pero pues bueno, somos mexicanos y no llevamos a México en la sangre, en la piel y en el corazón, amigos, y no lo vamos a dejar. Bueno, pues les decía que este 24 de diciembre nosotros, esta familia mexicana, también celebró su cena de Navidad, así como lo dice Andrés, en familia, repartiendo los regalos y dándole las gracias a la familia que tuvieron en mí un rasgo, una alegría de darme una fiesta de este 24 de diciembre que cumplo 90 años. Bueno, pues fui con engaños, me llevaron ahí. ¿Y cuál sería la sorpresa de que abriendo las puertas de ese lugar, pues encontramos esto, amigos, un salón
con unos numerotes bien grandes de 90 años. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues una gran sorpresa, amigos, porque pues no sabíamos, pero se juntaron en una fiestecita de gala, además, amigos y desde luego hijos y nietos, donde pues caray, lo menos que pude hacer, amigos, con el nudo en la garganta, decirles gracias, familia, por esto, este detalle, este recordatorio de 90 años de vivir y de estar con ustedes, que ese fue el premio que Dios me ha dado, llegar a esta edad. Bueno, pues fue fantástico porque, pues imagínense, miren ustedes, un salón, pero bien así. Desde luego, pues, también, también se presentaron, déjenme ver dónde se encuentra. Aquí estoy yo con mi familia, donde yo les agradecí toda esa atención, ¿verdad?, de festejarme estos 90 años. Así que a mis hijos, Arturo, que ya se nos fue, Betty, muchas gracias, Betty, por todo esto que están haciendo. Y mi hija, mi hijo, Omar, que vino desde Sacramento, donde tengo allá a mis nietos, a Blair, a Harper, a Joaquín y a Michael. Mis nietos queridos que los tengo en mi corazón siempre. Así que, pues bueno, fue de gran sorpresa y de mucha satisfacción, amigos. Y desde luego, pues mis nietos, Moniquita preciosa, Stephanie, que está estudiando medicina y que está en Los Ángeles muy bien. Bueno, y mi querido muchachito precioso que quiero mucho, Rafita, chiquito, y a Rafael, papá. Bueno, a todos y a mis amigos que si ven este programa les agradezco esa atención de haber participado conmigo, darme esta alegría, ¿verdad?, de vivir con ustedes, de que, pues bueno, hacer lo más posible por crear una familia dentro de lo más lógico, dentro de lo que se puede, amigos, porque esto es, pero yo creo que la herencia más bonita va a ser haberlos criado bien, con principios morales, con esos principios de México que nos han dado nuestros abuelitos, y que van pasando a los hijos y que van pasando a todas las generaciones, aquí en Estados Unidos. Así que un abrazo, feliz Navidad a todos, y ustedes, amigos que ven este programa, pues bueno, ahora es muy especial porque pues vivimos bueno, vamos a quitar este programita aquí abajo. Vamos a ver cuál es cuál aquí en este momento. Ok, así ahora estamos en Cancún, amigos. Bueno, les agradezco mucho su atención, Así que discúlpenme también porque es un orgullo. Y además, cumplir 90 años no es fácil, amigos. Bueno, un abrazo para ustedes. Feliz Navidad, que también ustedes la pasen con gusto, contentos con sus familias. Y nosotros acá continuaremos siempre
para dar las buenas noticias de México. Ahorita está cerrado todo el protocolo de las cámaras de senadores, de todos, porque están de vacaciones, así que ese plan B está parado. Ese truco de Ciro, que ya ustedes saben, un señor que fue baleado en la noche al llegar a su casa, pero que todo parece que fue un teatro. Amigos, nada más para quedar mal con el gobierno de López Obrador, que va muy bien. Toda esa gente que todavía no entiende de que México necesita el cambio y que lo va llevando bien. Acuérdense, todo lo que está haciendo López Obrador, ese Tren Maya, esa refinería y ese aeropuerto que cada día se ve más bonito y más lleno de personas. Pero es lógico esto, Yo no sé cómo hay gente todavía que se ciega a entender lo que está haciendo López Obrador, que carambas no es un mago, no tiene una varita mágica de decir, hágase esto rápido. No, la corrupción no es fácil, amigos, pero va descendiendo. Los robos a los carros en Ciudad de México, ¿qué me van a decir a mí? Va menos. Se está ayudando a la gente, a los muchachitos que ya tienen sus becas, que ya todo va en orden. Y desde luego, ¿cómo ha distribuido ese dinero este señor? Carambas. Primero se los quita a los que nunca pagaban sus impuestos. Y este dinero, que no es poquito, sirvió para darle sus becas a los niños, sus becas también para los estudiantes de universidad, y ayudar a las personas mayores, y desde luego entender que la medicina estaba mal, medicamentos que estaban carísimos y que no tenía acceso la gente. Claro, la gente que tiene dinero pues estaba utilizando sanatorios muy pop-offs, pero esto es lo que dejaron esos malos gobiernos. Y lógicamente López Obrador pues no puede hacerlo todo, ni tan rápido. Yo creo que vamos a necesitar unos 2, 3 sexenios más para que México vaya mejor. Pero hay una condición para los mexicanos que votan o que votemos, que vamos a entender a nuestros votantes, que vamos a verlos cómo se llaman, qué hacen, qué han hecho, si son gente de fiar, que no son tranzas, que no son rateros. Esa gente es la que vamos a elegir ya con una inteligencia de mexicano, porque dice López Obrador que los mexicanos tienen inteligencia y que conocen de política, porque la política no va a ser de alguien que nada más porque es popular o porque es artista, porque es boxeador o que tiene un renombre. ¿Pero qué saben de política, amigos? Los políticos tienen que estudiar para llevar un país, y allí vienen las universidades donde los van enseñando. Un abogado que debe de saber las leyes, como López Obrador, que entiende a las naciones, que entiende de organización, y por eso lo ha hecho como lo ha hecho. Esa gente es la que se va a votar, amigos, y esa gente es la que va a suceder a López Obrador, para que continúe con todo lo que está proyectado, y que va cada vez mejor. Bueno, mis amigos y amigas, les agradezco mucho y discúlpenme este programa
que realmente pues fue para mí una satisfacción. Y a mi familia querida, preciosa, un abrazo. Y aquí los tengo conmigo siempre. Así que vamos a estar pendientes en cuanto entre este año, que ese plan B ya surja, que ya lo aprueben y que ya quiten a esa INE que, ay Dios, hasta se le retuerce uno el hígado nada más de pensar, porque necesitamos una votación honesta, una votación verídica, una votación que cuenten los votos como deben de ser y que se los den a los que lo merecen, ¿verdad? Yo creo que es lo que va a suceder. Bueno, su amigo José Antonio los saluda, los abrazo con esta Navidad, que tengan una bonita cena, disfrútenla con sus amigos, sus nietos, sus hijos y sus bisnietos, porque también, bueno, estaremos pendientes para mañana si hay noticias importantes, y hasta mañana entonces, si así Dios nos lo permite.